Buenos días, amadas hermanas. Espero que nos estemos deleitando en descubrir pues el propósito, ¿verdad? La función de los sentidos que el Señor nos ha querido poner en su bendita voluntad. Encontré pues un pasaje y realmente si nos ponemos a pensar que todo lo hemos recibido por gracia, dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso dice Romanos 11:36. Entonces, si nosotros ubicamos los sentidos en ese versículo, podríamos decir, porque los sentidos son de Él, fueron dados por Él y son para Él, ¿verdad? Entonces entendamos que no tendríamos que utilizarlos para nada que no sea Él, ¿verdad? Porque todo es para su gloria y su honra, y pues los sentidos no deben de ser la excepción. El sentido del que vamos a hablar en esta mañana, de una manera corta, porque realmente al encontrar tantos pasajes es que nos quedamos cortos, ¿verdad? Y yo las invito a que lean la palabra con los sentidos ejercitados, como vamos a ver el día de mañana, ese versículo, porque la palabra de Dios la tenemos que leer, no solo por leerla, no solo porque como que es obligación o me han dicho, sino por ir a buscar, a descubrir con mis 5 sentidos el propósito, ¿verdad? Y si comenzamos a leer desde Génesis, vamos a ir viendo que nuestros sentidos aparecen por todos lados, y los sentidos de Dios también, ¿verdad? Entonces en esta mañana pues vamos a hablar acerca del oír, del escuchar, ¿verdad? Quiero que veamos en el pasaje de Deuteronomio, capítulo 28, versículo del 1 en adelante. No lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, pero es un pasaje donde habla del oír atentamente la voz de Dios, y no solo oírla por oír, al escucharla. Es que no es lo mismo oír las cosas solo como que estoy oyendo porque estoy ahí sentada, sino escucharla, estar atenta, poner atención, captarla, tomarla para mí, ¿verdad? A eso se refiere escuchar la palabra de Dios. Dice en el capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces allí vemos en esos 2 versículos que se repite la palabra oyeres, pero ese oyeres va acompañado también de una acción. Como decía, escuchar con un propósito, oír la instrucción, pero para ponerla en práctica. Ese es el propósito de oír la palabra de Dios, de escuchar sus instrucciones para ponerlas en práctica, y como resultado vienen promesas, bendiciones que Dios promete a sus hijos que escuchan la voz de Él, que escuchan su palabra y que no la tiran al olvido, sino que la ponen en práctica, ¿verdad? Ahora nos vamos al libro de Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No podemos utilizar nuestros sentidos si no están acompañados de fe. Podemos
no se trata de que leamos la Biblia porque me he puesto una meta de terminarla en 3 meses y leerla como lorito, ¿verdad? Solo repetir, sino con fe, ¿verdad? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, como vimos en el libro de Deuteronomio, que hay bendiciones para el escuchar la voz atentamente de Dios, ponerla en práctica y luego vienen las promesas. Entonces eso es un proceso de fe, ¿verdad? El escuchar la palabra confiando en que en la palabra de Él estoy segura. Algo tan importante es que aparte que Dios quiere que yo escuche la palabra de Dios, Él también ha prometido escucharme Él a mí. Y aquí vamos con otro elemento de la vida cristiana como lo es la oración. Es el momento donde nosotros podemos hablarle a Dios y Él está su oído atento a la oración. Veamos qué dice este pasaje. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él nos oye, dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Imagínense, veamos la magnitud de este sentido activo entre la relación de Dios y yo. Personalicemos esto. Dios me escucha. Dios siendo el Dios poderoso, todopoderoso, grande en maravillas, hacedor de milagros, el que resucitó de los muertos, se toma el tiempo para escuchar mi voz, para escuchar mi petición. ¿Quién soy yo humanamente hablando? Si no fuera por Él, no podría tener acceso a esa oración donde Él me escucha. Entonces nosotros aprovechemos esa entrada que tenemos por Jesús al Padre para presentarnos en oración, pero no para presentarnos en oración solo con nuestra lista, ¿verdad?, de peticiones, como que vamos al súper, sino que para alabarle, para agradecerle, para reconocerlo, para publicar con nuestra boca alabanza que le dé gloria y honra a Él. ¿Ustedes creen que Dios no se va a agradar de esas oraciones que estén cargadas de alabanza hacia Él? Claro que sí, y aquí dice que si pedimos cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, realmente el oír es uno de los sentidos, bueno, que como decía ayer, no podemos poner cuál es más y cuál es menos. Si cada uno de los sentidos es para que lo conozcamos más, nos acerquemos a Él y disfrutemos su presencia. Oigamos la palabra de Dios, escuchemos lo que Él nos dice, escuchemos su instrucción. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, pero ¿de qué forma nos va a hablar Él si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios? A veces podría ser que aún llegamos a la iglesia y el pastor predicando o la persona que le ha tocado predicando y nosotros viendo el celular, pensando en el almuerzo, pensando quién va a llegar a comer, pensando en lo que tengo que hacer el trabajo al siguiente día. No, tomemos el tiempo para escuchar la voz de Dios y tomemos el tiempo también para hablarle a Dios y que Él nos escuche. Que Dios nos la bendiga y que sigamos poniendo estos sentidos, porque acuérdense que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.